Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, parece que por fin tenemos la respuesta a ese misterio que nos traía a todos de cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Prepárense porque esto tiene miga. Yo creo que todos nos quedamos helados cuando todo se desmoronó. No se veía venir, ¿verdad? Parecían la pareja perfecta de cuento de hadas, salidos de una novela turca. Él el galán que nos derrite con la mirada, ella, la chica dulce y talentosa que conquistó el mundo. Y de repente zas. Separados. Y nadie daba explicaciones. Silencio total. Era como si un muro se hubiera levantado. Y claro, las especulaciones no se hicieron esperar. Que si problemas de agenda, que si celos, que si la presión de la fama. De todo se decía. Yo, para ser honestos, me incliné por lo típico, las agendas apretadísimas, las distancias, los rodajes que los separaban. Lo normal en el mundo de las celebrities, ¿no creen? Pero algo no me cuadraba del todo. Había una tensión, una tristeza en sus miradas que iba más allá de un simple "no tenemos tiempo". Lo que yo creo que está pasando, y esto es solo una sospecha mía, es que la relación era mucho más intensa de lo que nos dejaban ver. Imagínense dos personas jóvenes guapísimas en la cima de su éxito viviendo un torbellino de fama y atención constante. Eso debe ser una locura. Y a veces cuando el amor es tan grande y la presión es tan fuerte, es difícil de manejar. Muchos dicen que fue un enfriamiento natural, que simplemente sus caminos se separaron. Pero yo sospecho que hubo algo más profundo. A ver, piensen en el momento en que se conocieron en el rodaje de Erkencikus. Esa química era palpable, hasta en la pantalla se sentía. Y luego cuando empezaron a salir, se les veía tan felices, tan enamorados. ¿Cómo se apaga eso de la noche a la mañana? Ahora, resulta que ha salido a la luz la razón oculta, o al menos, una pista bastante jugosa. Y es que parece que la familia de Can, especialmente su madre, no estaba muy convencida de la relación. Ojo, esto no es oficial del todo, pero por los rumores que andan sonando, la cosa va por ahí. Dicen que ella quería para su hijo alguien de un perfil más tradicional, alguien que encajara mejor en los estándares que ella tenía en mente. Y Demet, con su personalidad fuerte y su carrera en ascenso, quizás no era la candidata ideal para los ojos de la señora Yaman. Y esto, amigos, cambia mucho las cosas. No es solo una cuestión de que se acabaron los sentimientos. Es la interferencia externa, las presiones familiares, que a veces son las más difíciles de superar. Imaginen la presión que sentían Can y Demet. Por un lado, el amor que se tenían, la química innegable, por otro lado, el peso de la familia, las expectativas de los demás. Uf. Eso te puede desgastar hasta lo más profundo. A lo mejor Can se vio atrapado entre dos fuegos. El querer complacer a su madre, alguien a quien seguramente quiere y respeta, y el amor que sentía por Demet. Y en esas situaciones a veces las decisiones no son las que uno realmente quiere tomar. A veces uno elige el camino que cree que le va a causar menos dolor a largo plazo, o que le va a evitar más problemas. Yo me pongo a pensar, ¿cuánto amor se puede aguantar cuando hay tanta presión externa? ¿Cuántas veces uno tiene que renunciar a lo que quiere por lo que debe hacer? Es triste, la verdad. Porque ellos dos juntos, a nivel de pareja, eran un espectáculo. Y a nivel profesional, sus carreras iban viento en popa. Así que, en resumen, la razón oculta podría ser la influencia de la familia de Can, concretamente de su madre. No digo que sea el 100% de la verdad, pero es un hilo del que tirar y que explica muchas cosas de esa separación tan abrupta y misteriosa. Y ahora, la gran pregunta que nos queda a todos. Viendo todo esto, ¿creéis que si las circunstancias hubieran sido diferentes, si la familia de Can hubiera apoyado más la relación, todavía estarían juntos hoy?